Estamos en la serie Viendo lo Invisible. Y qué importante esto, porque el Señor Jesucristo les dice: necesito irme para enviar al Espíritu Santo. Y habla del Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo pueden ver y no lo conocen, pero ustedes sí lo conocen. Ahora, importante conocer al Espíritu Santo, pero ahí dice que lo pueden ver. ¿Cómo es que podemos ver al Espíritu Santo? Yo sí sé y he visto al Espíritu Santo a través de algunos de ustedes por el fruto que están dando. Entonces hoy vamos a ver algo muy importante de este tema de viendo lo invisible. Y yo quiero que aprendamos el mundo invisible de las palabras. Importantísimo. Si somos formados por Dios, no solamente creados, Dios creó todo, creó los seres vivos, no solamente creó los minerales, el mundo animal, el vegetal, nos creó a nosotros. Pero a quien lo está formando es al hombre que ha recibido a Jesús. Es una formación para llegar a tener el carácter de Jesús. Entonces, hoy tenemos que aprender esto que es ultra urgente y muy importante, porque tenemos que aprender a hablar lo correcto. Las palabras, si es que estamos siendo formados por Dios, nuestro vocabulario cambia, nuestras palabras cambian. Entonces hay palabras que edifican y palabras que destruyen, palabras que sanan, palabras que enferman, palabras que bendicen, palabras que maldicen. Hablamos palabras de salvación o palabras de condenación. Hablamos palabras en donde ganamos o palabras donde perdemos, palabras donde podemos aprender a vivir felices o palabras que nos matan, principalmente la felicidad. Entonces, tenemos que aprender palabras, si es que estamos siendo formados. Ahora, es bien importante lo que les voy a decir. El mensaje a las iglesias en Apocalipsis, se presenta Jesús y le dice, se presenta a cada iglesia y le dice: yo soy Jesús y le hablo al pastor, para que el pastor le hable a la iglesia. Y a la iglesia le dice: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu les está hablando. Entonces, yo estoy seguro que hoy el Espíritu Santo te habla. No, ¿sí se oyó? Yo creo que el Espíritu Santo te está hablando. Amén. Ok. Entonces, cuando te habla, tiene que haber una reacción. Tenemos que hablar. Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y yo le pregunto a muchas personas, ¿qué es la fe? Y la fe me la dicen, pero facilito y rápido. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, me lo dicen, pero de corridito, se lo aprendieron. Esto es, y está bien, está escrito. Pero yo creo que la fe va más allá. Y eso es por cuanto dice la Biblia, por cuanto tengo este espíritu de fe, por cuanto hablo. Entonces, si tenemos el espíritu de la fe, vamos a hablar lo correcto. Y voy a leer este versículo, pero en la Nueva Versión Internacional, y dice: confiad en Dios. Es totalmente estar seguro de, vuelvo a leer. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera.
Es estar convencido de algo que existe, aunque no se pueda ver. Entonces, hoy vamos a confiar en Dios, pero confiar en Dios es importante. Y aquí me dice que tengo que esperar algo, pero ¿cómo voy a confiar en Dios? Es que Dios nos habla. Y el Espíritu Santo es Dios y está aquí y te está hablando. Entonces eso tiene que generar una esperanza. Hoy va a aumentar la esperanza. Amén. Y dice, es estar convencido de algo que no existe, que no vemos, que no se puede ver, pero se va a lograr a ver. Voy a leer ahora el versículo 3. En la Biblia de las Américas dice: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora, qué importante esto, porque dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido. La palabra constituido es una estructura de formación, de función. Dice, nosotros creemos que fue todo el universo. El universo tiene sus leyes. Importante, perdón. Pero dice que fue constituido por la palabra de Dios. Aquí la palabra no es logos. O sea, quiere decir que no fue creado el cielo por la Biblia, aunque la Biblia es la palabra de Dios. Aquí la palabra es Jeremia. Jeremia es una declaración de Dios. Entonces, Dios declaró, porque aunque Él vive en la eternidad y está en lo espiritual, en un tono celestial y espiritual, en un plano, entonces Él habló, decretó y se creó lo visible. ¿Estamos? Entonces no es el logos es lo escrito. Y la palabra rema quiere decir la palabra que yo hablo, pero que la vivo, la experimento. Entonces hay una palabra que dice el verbo. El verbo de Dios se hizo carne. Entonces lo que hoy creo que Dios quiere es que la palabra se haga una realidad para ti, se haga parte de tu vida. Pero tenemos que aprender el método de nuestro Padre. El Hijo tiene que aprender del Padre, lo tiene que ver, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces hoy tenemos que ver al Padre. Pero muchos me dicen, es que no lo puedo ver. Bueno, lo vamos a ver por las palabras. Lo tenemos que aprender a conocer más por sus palabras. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Declaró. ¿Qué declaró? Que se hiciera algo que no se veía. Ahora, las palabras o la confesión van a producir algo que ahorita tú no ves. Yo no sé cómo esté tu vida, no sé cuál sea los obstáculos, no sé cuál es lo que no has alcanzado, no sé qué tipo de problema haya, pero hoy creo que Dios nos va a mostrar algo importante para que aprendas de tu Padre a declarar lo correcto y logres alcanzar, ver y disfrutar lo que ahorita no estás viendo. Amén. La palabra fe es confianza. Y la palabra que declaramos va a formar algo. Y les voy a hablar de el Maestro, nuestro Maestro y nuestro Señor. El Señor Jesucristo es nuestro Maestro, es nuestro Señor. Entonces, si es nuestro Maestro, hoy tenemos una clase maravillosa. Esta clase es una clase de aprender a hablar. Amén. ¿Qué hay atrás de las palabras? Lo invisible de la palabra, hoy lo tenemos que ver.
y tenemos que ir al Señor Jesucristo y vamos a ver a Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién da vida? Es el Espíritu de Dios, al que el mundo no puede ver y no lo conoce, pero nosotros sí lo conocemos y hoy vamos a aprender a verlo. ¿En dónde lo vamos a ver? En nuestra vida y en la vida de los demás. Hoy les voy a decir cómo se va a ver. Así es de que hágase así a los ojitos, que se le caigan las lagañas, porque va a ver lo que no veía. Amén. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. En este versículo me muestra lo que es la carne, lo que es el espíritu. Pero ¿qué es lo que da vida? El espíritu. ¿Cómo la da? Por las palabras. Entonces las palabras son espíritu y son vida, pero hay palabras en la carne que sí son espíritu, pero son muerte. Y vamos a aprender esto porque es importantísimo, y a veces, y esto es en todos, no hay nadie en que se escape, hemos mal usado las palabras. Hay gente que es negativa, gente que está dolida, gente que está afectada, gente que está triste, gente que está bajo presión, gente que se siente que la gente lo ha rechazado, y hablamos y no tenemos cuidado de lo que hablamos, porque lo hablamos desde el ambiente de la carne, que lo que hablamos son espíritu, pero no es vida, es muerte. Entonces de ahí se está produciendo muchos problemas a nuestras vidas. Por eso tenemos que aprender de nuestro Maestro y de nuestro Señor. Luego dice el versículo 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quién eran los que creían y quién le había de entregar. Entonces, en el contexto, aquí viene el Señor Jesucristo, acaba de alimentar a los 5,000 hombres, más mujeres y niños, y lo seguían. Pero había discípulos que lo están siguiendo, y eran muchos discípulos. Entonces el Señor Jesucristo les habla: yo soy el maná que bajó del cielo. El que coma de este pan no va a morir. Y luego dice: yo soy el Cordero. El que coma mi carne y beba mi sangre, y dice que eso le va a cambiar la vida, va a tener vida eterna. Entonces empezaron a murmurar y se quejaron y se ofendieron. ¡Se ofendieron! Hay gente que se ofende por todo. Y lo dejaron. Hay tanta gente que ha recibido a Jesús y no lo está siguiendo porque se ofendió. ¿Con qué? No sé, pero se ofendieron por las palabras. No le agarraron la onda. Entonces, como no reciben la palabra, que son espíritu, no tienen la vida que Dios quería que tuvieran. Entonces se fueron, y el Señor Jesús se voltea con los 12 y les dice: ¿y ustedes se van o se quedan? Y mire lo que sucede en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ok, está el maestro, nos está enseñando, hay aquí un asunto, la gente se ofende por las palabras, y luego le pregunta a Pedro: y Señor, ¿a quién vamos a ir? Ahora, Pedro involucró a los demás, pero tiene que ser un trato personal con el Señor. Pedro debería de haber dicho: Señor, ¿a quién iré? Si tú tienes palabras de vida eterna para mí. Porque el trato de Dios es individual, que nos junta en un cuerpo. Amén. Entonces, si vamos a cambiar nuestra manera de hablar aprendiendo de nuestro maestro, quiero decirles, las cosas serán diferentes.
muy diferentes. En el hablar hay tantas cosas. Hay un científico, creo ya murió, es un científico japonés, que en la década de los 90 él descubre algo y le llama el mensaje del agua. También le pusieron como la conciencia del agua, y empieza a hablar de 3 elementos importantes, que es agua, tierra y hombre. Entonces, él empezó a someter al agua a ciertas palabras y música, y las congelaba, y entonces salían cristales. Cuando la música era correcta o las palabras eran de amor, agradecimiento, de bienestar, palabras buenas, y congelaba, entonces los cristales eran muy bonitos, simétricos, cada palabra formaba cristales diferentes. Pero cuando eran palabras negativas, de odio, de rencor, se hacía una distorsión, se hacían bien feas, no había una estructura determinada. Y entonces descubre que cuando Hitler estaba en el poder, él escuchaba una cierta música, Wagner, creo, o sea, era Wagner. Entonces, cuando escuchaba la música, se agitaba y se volvía violento, y se la ponía a los soldados, la música de Wagner, y eso hacía que mataran, se hicieran tan violentos. Entonces dice este científico se llama Masaru Emoto, o Masaru Konsumoto. No. Dice que el hombre somos el 70% agua, y que las palabras que nosotros mismos emitimos o las palabras que recibimos causan un efecto a nivel celular. Si nosotros estamos hablándonos a nosotros mismos, hay cambios a nivel celular, y cada célula va a responder al espíritu de vida o al espíritu de muerte. Vuelvo a decir, hay palabras que matan, palabras que dan vida, palabras que salvan, palabras que condenan, palabras que nos traen felicidad, palabras que nos traen tristeza, palabras que edifican o palabras que destruyen, palabras que sanan, palabras que nos meten en un problema. Entonces, quiero leerles algo del entrenamiento del maestro para sus discípulos. Voy a leer Marcos 11, versículo 20 al 25. Dice el Señor Jesús. Y antes de leerlo, déjeme le digo, estaba el trato del Señor Jesús con sus discípulos, estaba el maestro enseñándonos, no solamente a los discípulos, a nosotros el día de hoy, nos estaba enseñando. Entonces el Señor Jesús estaba en esa semana, en esa última semana antes de que lo tomaran para llevarlo a la cruz. Entonces empezó a ir al templo con los discípulos para enseñar. Pero una de esas iba caminando y se acercó a una higuera y dijo: déjenme como fruto de la higuera. Se acercó y no había fruto, y entonces el Señor Jesús le dijo: nadie más coma de ti, porque no tienes fruto. La higuera representa pueblo, personas que solamente tienen conocimiento, pero no han dado fruto. La higuera representa a Israel, pero representa el religiosismo. No hay fruto. Entonces, recuerde que el maestro nos está enseñando ahorita, y el mismo Señor Jesús, son sus palabras que son espíritu y son vida. ¿Las recibimos o no las recibimos? ¿Y qué es lo que va a producir en nosotros? Va a producir fruto. Eso es lo que vamos a ver
en nosotros y en la iglesia. El fruto del Espíritu. Vamos a ver al Espíritu. Ahora, voy a empezar a leer el versículo 20. Dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, que él había maldecido. ¿Qué es maldecir? Hablar algo no muy bonito. Nadie más coma de ti. Así le dijo el Señor Jesús: nadie más coma de ti. Los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Siguiente versículo dice: Pedro recordó que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y se murió. Recuerde que hay palabras de vida, palabras de muerte. Y yo quiero que estemos bien atentos a nuestro Maestro y nuestro Señor. Siguiente versículo. Entonces Jesús les dijo: esto que han visto es porque quiero enseñarles algo. Iglesia, esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo súper y mega ultra importante. Jesús les dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Otra traducción digan: tengan la fe de Dios. En otras traducción puede ser: confíen igual que Dios. Lo que leímos el primer versículo: confíen plenamente en Dios. Ahora, tengan fe en Dios o confíen en Dios, está diciendo el Señor Jesucristo: utilicen el mismo método que usó nuestro Padre para la vida de ustedes. Tengan la fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir, todos digan decir, hablar, bendecir. Ok, fíjense bien. Se me hace que como que se están durmiendo. A ver, todos digan decir. Hoy voy a aprender a decir. Hoy voy a aprender a hablar. Eso, ya se despertaron. Muy bien. La verdad dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Entonces le puedes decir a este monte: quítate y échate en el mar. Y no se está refiriendo a las sierras y a los montes físicos, se está refiriendo a problemas que están impidiendo que yo siga adelante. Yo no sé cuál es tu problema. Algunos pueden ser bien difíciles, otros que te han afectado tu familia, tu economía, tu trabajo, tu ministerio. No sé qué tanto te haya afectado. Hay gigantes muy grandes, como unas montañas. Pero el Señor Jesús nos está entrenando ahorita. El Señor Jesús dice: a la manera que Dios nos enseñó en Hebreos 11, declaren con confianza. ¿Qué vamos a declarar? Que esa montaña se va al fondo del mar. Sigo leyendo. Y digo: ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Y cuando estén orando, primero perdonen todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en los cielos también los perdone a ustedes, para que perdone sus pecados. Ahora, veamos algunos elementos importantes en lo que acabamos de leerle. Usen el método de Dios. Y dice: digan, hablen o decreten.
pero utiliza aquí en estos elementos no solamente háblenle a la montaña, utiliza la palabra orar. Orar no es a la montaña, orar es a Dios nuestro Padre. Pero no puedes orar si tú no estás perdonando. ¿Qué es perdonar los pecados de los demás? Por lo general somos, en la naturaleza, en la carne, somos muy vulnerables a ser afectados. Una mala actitud de los hijos contra los padres contra los hijos, el esposo contra la esposa, viceversa, en el trabajo. Entonces te hacen caras, te dicen cosas, te roban, te quitan, y entonces somos muy vulnerables a ser afectados. Entonces, cuando somos afectados y nosotros queremos aprender al maestro, lo que nosotros queremos decirle, montaña, quítate y échate en el mar, no va a suceder. Porque se me desconectó mi hablar, mi decir con el Padre. Cuando yo perdono, cambian las cosas. Hay maridos que han maltratado a los hijos o a la esposa y quieren que les vaya bien. No les va a ir bien, no. Pedro dice que es un estorbo a la oración el que yo trate mal a alguien. Entonces dice, si no perdonan, no va a funcionar este método de poder llegar a obtener y a ver lo que es invisible, que se tiene que hacer visible. Recuerde que Dios es creador, pero usted es un hijo de Dios. Entonces usted se tiene que volver creativo. Y si es creativo, comienza con hablar. Cuando usted se vuelve creativo, va a alcanzar los sueños que Dios está poniendo en ustedes. Cosas van a cambiar. Amén. Entonces, ¿cómo hace las cosas Dios? Por hablar. Habla las cosas y se forman. Y eso es lo que nos está enseñando. De lo invisible a lo visible. En Mateo capítulo 18, no lo busquen. Pero todo este capítulo se trata del perdón. Entonces, dice el Señor en los primeros versículos, si no nos volvemos como niños, no podemos volver a entrar al reino. Pero si nos volvemos como niños, que son sencillos, son humildes y lo creen, entonces nos metemos al reino. Y entonces dice, habla del perdón y habla de la oración. Pero el versículo 18 es muy interesante porque dice, lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Entonces me habla de algo tan interesante, importante, de ataduras. Cuando yo no perdono, juzgo, critico, me quejo, hablo negativo, estoy difamando gente, no saben que nos atamos a nosotros mismos. Porque con la vara que mido soy medido, con la cuerda que ato soy atado. Y hay tantas personas atadas. Pero cuando yo aprendo el método del Señor y me dice, si tú no perdonas, tu oración no funciona. Si tu oración no funciona, no vas a lograr obtener las demás cosas, porque una montaña no podrá ser quitada. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, estoy atado, no me funcionan las cosas, soy un infeliz. Se oye mal, pero quiere decir infeliz. Soy un desgraciado. Eso quiere, no, parece que suena mal, pero es sin gracia. Y eso nos mete en una crisis económica, de relaciones, de enfermedad, de todo. ¿Qué es lo que nos metió? Nuestro hablar. Porque o son vida o son muerte. Es espíritu. Entonces hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo en nosotros.
¿Qué tengo que hacer? Hablar. Cuando yo perdono, entonces puedo atar y puedo desatar. O le puedo decir a la montaña, quítate y échate en el mar, y va a hacer. Y hoy muchas montañas se van a ir al mar. Amén. Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en poder de la boca. Entonces hay tanto poder en tu boca. Pero si tu boca está diciendo, qué difícil, qué duro. Y si empiezas a cantar, la vida no vale nada, pues no vale. Tengan cuidado con la música que escuchan y con las palabras que escuchan, con las palabras que hablan. ¿Y qué ocurre entre la vida y la muerte? Todo. ¿Qué ocurre entre la salvación y la condenación? Todo. ¿Pero qué ocurre? Son palabras, palabras, palabras. Efesios capítulo 4, versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que le escuchan. Cuando estaba escribiendo las palabras, escribí muchísimos versículos, pero no la pasaríamos hablando de versículos. El que habla mucho se va a meter en líos, mucho peca. Las palabras del sabio son medicina. Y tantos, pero las palabras nos van a llevar a donde no podíamos llegar. Entonces, por lo general a veces no percibimos, cuando estamos atados, tenemos vendas, no percibimos guerras espirituales. A veces tú no has visto la guerra en la que estás. A lo mejor no estás o a lo mejor estás. Pero hay guerras y tú dices, ay, la vida qué difícil, ay, todo se cae. No empiezo un proyecto cuando no funciona y empiezo otro y no funciona. ¿Cuánto esfuerzo he hecho? Y no funciona, y no funciona, y no funciona, y no funciona, porque no nos damos cuenta que estamos en una guerra. Y les voy a hablar de una guerra de palabras. Y esta guerra de palabras está en 1 Samuel capítulo 17. En esta historia, que es una realidad del día de hoy para los cristianos, aparece un gigante llamado Goliat. Goliat quiere decir resplandor o revelación de la circunstancia. Goliat es alguien que te quiere apabullar, que te quiere asustar, amedrentar, que te quiere robar, que te quiere destruir. Pero es una guerra de palabras. Entonces, era un ejército contra otro ejército. ¿Por qué no se peleaban? Porque los filisteos le tenían miedo a Israel. Entonces usaron una estrategia, el gigantote de 3 metros que vaya y los apabulle. ¿Y por qué el gigante no entraba a la guerra? Nada más les hablaba, no entraba a la guerra, porque sabía que lo podían matar. Entonces, el ejército de Israel estaba en un lugar llamado el Valle de Ela. El Valle de Ela es un lugar estrecho. Se sentían oprimidos. Se les conocía como los matagigantes. Los matagigantes estaban asustados por uno que les estaba hablando. No sé qué gigante te esté hablando, que te está diciendo que te vas a morir, que te vas a enfermar, que te vas a quedar pobre, que te van a quitar la casa, que te van a quitar el trabajo, no sé qué te esté diciendo este gigante.
Entonces, no era una guerra física, primero era una guerra de palabras. Y luego dice en 1 Samuel 17:10, este es el gigante. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Hay tantos desafíos que están en tu vida. No sé si son relacionales, económicos, no sé si son de salud, no sé, cada quien tiene su propio gigante. No sé si sea los retos de tu cuerpo, familiares o no sé. Dice hoy, desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Versículo 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, se atemorizaron, se aterraron y profundamente perturbados. Aquí estas dos palabras, aterrados, que no era con tierra, y perturbados, quiere decir que la voz que escuchaban les hizo tener un espíritu de cobardía. ¿Por qué cobardía? Por las palabras. La palabra cobardía no solamente es que el miedo me hace esconderme. La palabra cobardía también te mete en una mediocridad sin compromiso con Dios. Y entonces hablamos tonterías. Entonces es un proceso. Todos tenemos temor, todos. Es un diseño de Dios. El temor es como una alerta para cuidarme. Me ladra un perro y pues me hago para acá para que no me vaya a morder. El temor es normal, todos, es natural. Pero del temor sigue el miedo. El miedo ya lo generaron mis pensamientos por palabras. Del miedo viene lo que se llama fobia. Fobia es que ya perdí el control por un temor que me invadió y un pánico. Y de ahí surge a otro nivel que se llama trauma. Trauma es una herida emocional que necesita sanidad. ¿Y cómo comienza todo este proceso? Es por palabras, es una guerra de palabras. De tal manera que esta guerra de palabras nos atan. Nos atamos nosotros. Y si te hablaron y tú no perdonaste, te quedaste atado. Esas ataduras no te permiten echar una montaña al mar o enfrentar el gigante. Pero sigo leyendo, versículo 16. 40 días. El número 40 es prueba. 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Entonces los desafiaba en la mañana, en la tarde. En las noticias, en el noticiero de la mañana y el noticiero de la noche antes de que se vayan a dormir. Puras malas noticias. Uy, el mundo se va a acabar. Uy, te van a quitar. Uy, no tiene salida. Uy, y entonces atado. 45, versículo 45. Entonces dijo David. ¿Qué hizo David? Habló, dijo. A ver, todos digan, decir, hablar. Dijo David al filisteo, al gigante. ¿Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Tú me has hablado y me has estado apabullando a un ejército, pero aquí en lo individual, ¿me quieres hacer picadillo? Y dice David, yo vengo, a ver, todos digan, hoy vengo a hablar diferente. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos.
Usted ha venido a buscar a su Dios, pero no solamente su Dios, es su papá. Y usted tiene que aprender a ver al Padre, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y usted ha venido a ver el Maestro, que es el Señor Jesús, pero también es su Señor. Y dice David: yo he venido a ti yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Los enemigos que se levantaron contra ti te están probando, pero están desafiando a Dios. Y lo que Dios quiere es que tú aprendas a derribar a gigantes. Ustedes son un diseño de Dios para derribar gigantes. Ay, creo que ya se me durmieron. A ver, voy a pasar al que está más dormido. No. Amén. ¿Estamos aquí? Perfecto. Entonces, el gigante lo que quiere hablar es que por tu temor se vaya hasta el pánico y te metas en un pozo y te asustes y te vuelvas un mediocre. No, Señor, tú eres un soldado o una soldada de Dios. Tú eres alguien tan fuerte. Y diga el débil, a ver, diga el débil, entonces usted es una fuerte y no hay quien te vaya a parar. Si es que tú usas el método del Señor, quieres declarar para que lo que declares se haga realidad, limpia tu corazón, quita las ataduras y podrás llegar a lograr lo imposible. Volvamos a nuestro Maestro, el Señor Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. A un árbol se le identifica por el fruto. A un árbol de manzanas, ¿cómo lo identificamos? Por el fruto. ¿Y qué fruto será? Manzanas. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. ¿Y quién es un árbol? Nosotros somos árboles de justicia, plantío de Jehová. Un justo es igual a un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no cae su hoja y su fruto da en el tiempo. Dice: si el árbol es malo, su fruto será malo. Y aquí el Señor Jesús no dijo tan bonito: camada de víboras. ¿Qué hace una víbora? Suelta veneno para contaminar a los demás. ¿Cuántas veces yo no he hablado y he contaminado? Desde el punto de vista de la carne, porque mis palabras son espíritu. Ciertamente a veces he hablado desde el espíritu y han producido vida. Sigo leyendo. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que dice. O de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el fruto? Ya en este contexto el fruto es lo que hablo. Hablo cosas buenas, es fruto bueno. Hablo cosas malas, es fruto malo. Y si hablo cosas malas, es que el corazón está mal. ¿Qué tengo que hacer? Venir al Señor Jesús, que me ayude a cambiar el corazón. Sigo leyendo. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón, y una persona mala produce malas del tesoro malo de su corazón. Les digo lo siguiente: en el día del juicio, o sea, todos tenemos que llegar a un lugar. Tarde o temprano vamos a llegar. Dicen: en el día del juicio tendremos que dar cuenta de todas las palabras inútiles o vanas que hayamos dicho. Las palabras que digas, ¿te absolverán o te condenarán? Las palabras que hablamos nos condenan.
o nos salvan, nos sanan o nos enferman, nos debilitan o nos fortalecen. Las palabras que hablamos maldicen o bendicen. Las palabras que hablamos cambian la vida. ¿Y cuándo hablamos mal? Cuando hemos descuidado el corazón. Salmo 19, 12. Dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo puedo? David dice: ¿cómo puedo? Le dice a Dios: ¿cómo puedo conocer los pecados que están en mi corazón? Y yo le voy a decir: ¿cómo? Por las palabras que he hablado. A veces queremos bendecir a nuestros hijos diciéndoles: inútiles, no sirven para nada. No, hay que cambiarlas. Si lo hemos hecho, entonces hay que cancelar palabras. ¿Cuántas veces no les hemos dicho a nuestros papás: anticuados, así no se hacen las cosas, ya es a mi manera, no a la tuya? No cambiemos nuestra. Entonces, cuando lo hablo, conozco lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es el fruto del Espíritu que va a venir. Limpiadme estas fallas ocultas. En otra traducción dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces no hemos considerado al Espíritu Santo que está en todos lados. Y hemos sido muy ligeros en juzgar, criticar, en difamar a otros, sin saber que son palabras que atan, pero el primero que queda atado soy yo. El volverme negativo, las palabras están hablando cómo está el corazón. Y lo que hoy Dios quiere es ayudarnos a revelarnos y a cancelar palabras que hemos hablado. Hay mucha deuda en el pueblo cristiano, deudas de amor. Deberíamos de haber hablado y no lo hemos hecho. Deberíamos de haber bendecido y no lo hemos hecho. Deberíamos de haber perdonado y no perdonamos. ¿Cómo? Que sí lo perdoné, pero no lo quiero ver ni en pintura. Ah, no, entonces no lo perdonaste. Iba caminando en un centro comercial, iba a entrar a un centro comercial aquí en Patio. Y vi un personaje que le hablé a su papá y le hablé a toda su familia. Recibieron a Jesús, está en una iglesia, es un líder. Y de lejos lo vi y vi que levantó la vista y me vio y corrió y se asustó y se metió a un lugar a ver ropa. Y dije: ay, qué mala onda. Si yo les hablé y no tengo nada contra él. Me metí y lo vi. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te vi, pero no, quiero saludarte y bendigo tu vida y todo. Y estaba asustado, así como que simplemente su reacción me dijo lo que él había hablado de mí. Le dije: los amamos mucho, Dios los bendiga y estamos para servirles. Le cambió la vida y terminó dándome un abrazo. Yo sé que me habló mucho, solamente su abrazo. Aunque yo sabía que en mí no estaba nada, no sé, pero él estaba atado. Mis palabras lo desataron. Me fui feliz de ese lugar. A veces cargamos tantas cosas que nos impiden hablarle a la montaña: quítate, échate en el mar. Que nos impiden enfrentar un gigante y decirle: te callas, porque yo estoy de parte de Dios. Y declarar las cosas. Pero el día de hoy Dios quiere hacer cambios. La Escritura dice que cuando tomamos la Santa Cena, nos
ponemos a cuentas con el Señor. Cuando yo no discierno lo que Dios me está enseñando, dice, muchos toman la cena y por eso muchos están débiles, enfermos y dormidos espiritualmente. Dormido o muerto es separado de lo que Dios quiere. Entonces, por eso es que perdemos terreno, territorio. Por eso es que no logramos ver los milagros de Dios. Pero hoy yo quiero decirte que se va a acelerar lo sobrenatural sobre tu vida. Hoy quiero decirte que los milagros vienen. Hoy quiero decirte que si tú cambias tu hablar y empiezas a declarar lo que Dios te está hablando, las cosas serán diferentes. Cuando nosotros quitamos todo ese peso en nuestro corazón y decimos, decido perdonar y perdono, mi actitud cambia. Pero hoy estoy orando a ti, Padre. Y si estoy orando a ti es porque me escuchas y porque quiero aprender de ti y quiero verte y quiero aprender cómo tú haces las cosas. Y una vez que lo hago, empiezo a declarar, montaña, quítate en el mar, y tú, gigante que has estado queriendo matarme, te corto la cabeza. Y Dios cambia las cosas. ¿Quieres ver el poder de Dios? Porque Dios es el Todopoderoso y no hay nadie más que Él. Las cosas cambian y las cosas van a cambiar en tu vida. Amén.